empezando a hablar acerca de la Navidad. Parece sorprendente cómo el almanaque nos ha llevado por delante y nos pone delante otra vez de este tipo de eventos en el año. Y cuando ocurrió la noche de Navidad, lo que hubo fue en el cielo, fue un canto de los pastores, de los ángeles que cantaban, y el canto que se escuchó en esa noche: he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Ese fue el mensaje. Les doy una nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el mensaje a los pastores fue: van a hallar al niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Siempre nos hace bien recorrer, repasar qué significa este asunto de las nuevas de gran gozo, porque a la salida de nuestro momento en la presencia del Señor, en la puerta del lugar donde hemos estado meditando la palabra o donde hemos estado escuchando de la palabra, a la puerta de donde hemos estado en comunión con Dios, está el espíritu de este mundo, mintiéndonos e insistiéndonos que esta sociedad no tiene futuro y que la cultura dominante no sabe para dónde va, ni tiene ninguna certeza acerca de lo que ha de acontecer. Aún los oídos, nuestros oídos, los oídos del pueblo del Señor, son bombardeados por mensajes alternativos a la palabra. Por eso es tan necesario que nos reunamos, y por eso las Escrituras nos han invitado a mantenernos en comunidad y nos han llamado a leer y a escudriñar la Escritura y a mantenernos cerca de la palabra de Dios diariamente en nuestros devocionales. Por eso la palabra nos invita a orar sin cesar, porque estamos en una cultura que está dando mensajes persistentes y permanentes, antagónicos a la palabra de Dios y a su propósito. Y es una pérdida muy grande cuando, habiendo conocido a Dios, no logramos vivir a la altura de lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Y esta mañana me propongo recorrer las verdades esenciales de las Escrituras con el único propósito de bendecir tu vida y de fortalecer tu experiencia con el Señor. También desearía que quien esté escuchando, que todavía no ha esclarecido bien su trato con Dios, pueda encontrar en la palabra una orientación definitoria para su vida diaria. El Espíritu del Señor que está aquí presente tiene mucho interés en que la palabra del Señor caiga en buena tierra. El Espíritu de Dios que está aquí tiene mucho interés en persuadirnos, en redarguirnos, en corregirnos, en instruirnos en toda justicia. Es el Espíritu Santo de Dios que usa la palabra y usa también el contenido de la palabra para aplicarla a nuestros corazones. Las Escrituras son una espada de dos filos que penetra en el corazón humano y ayuda a discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, aún en la vida más turbulenta, aún en la vida más oscura, en la vida que está más complicada, que la persona que esté esta mañana aquí escuchando la palabra del Señor desde un contexto muy turbado puede poner de sí lo mejor para que el Espíritu de Dios le dé la oportunidad de despertar a la verdad. Hay una nueva de gran gozo que es para todo el pueblo. Ha nacido Jesús. Dios mostró su esplendor, su señorío, su soberanía, toda su gloria en el correr de la historia de todo el Antiguo Testamento. Cada uno de los lectores de la Biblia tiene en su corazón citas, memorias de cómo Dios mostró el contenido de su carácter
al pueblo de Israel. Fueron ellos los que vieron al monte Sinaí humeando el día que Dios bajó para entregarle las tablas de la ley a Moisés. Fueron ellos que lo vieron a Moisés bajar del monte con el rostro que le refulgía como el sol. Fueron ellos que lo vieron a Moisés con un velo porque no podían sostenerle. Bueno, fueron ellos los que vieron cómo Dios obró con Abraham, cómo Dios obró con Noé, cómo Dios obró con Elías, cómo Dios obró con Eliseo, cómo Dios obró en los tiempos de Nabucodonosor, cómo Dios obró. Es inocultable que el Dios que libró a Daniel del foso de los leones era un Dios que podía, o que lo libró del horno de fuego, era un Dios que podía, y no solamente podía, sino que exhibía su grandeza, exhibía su poder. Es ese mismo Dios que nos deja perplejos en guerras, destrozando pueblos, y nos resulta tan llamativo que el Dios del amor diga: destrocen al amorreo, terminen con el filisteo, terminen con él. Ese Dios expuesto en la nube de fuego durante la noche, en la nube que los cubría del sol en el desierto, es el Dios del maná, que se exponía todos los días, estaba presente la potencia de Dios, hablándole a través de Jeremías, a través de Isaías: así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Y durante todo el Antiguo Testamento Dios estuvo mostrando su gracia, su gloria, su soberanía, su esplendor, su todo poder, su omnisciencia. Dios se reveló. Las Escrituras dicen que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Así comienza el libro de los Hebreos. Lo que las Escrituras nos dicen es que, habiendo Dios hablado en el Antiguo Testamento a nuestros padres a través de un interlocutor que eran los profetas, en estos postreros días Dios ha perfeccionado su revelación hablándonos a través del Señor Jesús. El Señor Jesús es la expresión máxima de la revelación que Dios le ha dado a la humanidad. Cuando nació, dice: les doy una nueva de gran gozo. El gran gozo es que ha nacido en la ciudad de David el Hijo del Dios viviente. Vino encarnado en la Virgen María, nació Jesús, nació Jesús. El Señor Jesús nació para cumplir una obra única e irrepetible a nuestro favor. Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer, con el propósito de establecer un vínculo inquebrantable con el ser humano. La historia nos relata que el Señor Jesús vivió 33 años en la vida, haciendo vida normal, viviendo una vida normal. Y nos cuenta las Escrituras que el Señor Jesús vivió una vida sin pecado durante 33 años, agradando a Dios. Que fue sometido a todas las tentaciones, a todo el abanico de tentaciones a los cuales quedamos expuestos los humanos, pero el Señor Jesús enfrentó cada una de ellas sin pecado. Y el relato de las Escrituras nos ayudan a los caminantes al cielo a ver que el Señor Jesús se enfrentó cara a cara con el propio Satanás y que recibió del mismísimo infierno propuestas a las cuales el Señor contestó: escrito está, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. No tentarás al Señor Jehová tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Es este Señor Jesús que vino a cumplir un plan que Dios estableció, a perfeccionar una manera que Dios estableció. Durante todo el Antiguo Testamento, el pecado de las personas piadosas era
limpiado a través de la muerte de un cordero, de un animalito inocente, que moría en sustitución de aquel que hubiera merecido morir, pero Dios permitía que muriera un sustituto en lugar del que merecía morir por su pecado. La ley decía que el que comete pecado ciertamente morirá, pero Dios, mostrando su gracia, estableció un sistema de rituales en el Antiguo Testamento, mediante el cual las familias llevaban al templo una ofrenda por la expiación de sus pecados. Moría un inocente en lugar de quien debió efectivamente morir. Ahora os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido un Salvador, es el canto, porque aquel cordero que moría ha sido sustituido por la persona misma del Señor Jesús. El Señor Jesús viene Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ha nacido Jesús, que es el Hijo del Dios vivo. Nació Jesucristo. Vino para cumplir una obra que ya no necesite más ser repetida. Vino para cumplir una obra que ya no sea imperfecta, sino que Jesús vino a ofrendar su vida, igual que los corderos del Antiguo Testamento daban su vida inocente. Ahora Cristo, el Señor Jesús, vino a morir una muerte que no era la de Él, vino a morir por razones que no eran los suyos. El Señor Jesús vino a morir una muerte que no era a consecuencia de sus pecados, sino que vino el Señor Jesús a sustituir con su muerte a toda la humanidad, que por el poder de la muerte estábamos durante toda la vida sometidos a servidumbre. Cristo llegó el día en que fue crucificado, y cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, Él estaba ocupando nuestro lugar. El justo murió por los injustos para atraernos a Dios. Él en realidad fue muerto en la carne, pero vivo en el Espíritu. Cristo murió una muerte perfecta. Su sangre inocente, su sangre santa, pudo pagar toda la deuda de todos nuestros pecados. Dios se dio por satisfecho. La justicia santa del Dios omnipotente se satisfizo con la ofrenda que Cristo entregó en la cruz una vez y para siempre. Y la prueba de que Dios está satisfecho fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Es el primero entre los que durmieron. Con su resurrección, Cristo ha probado la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Nadie necesita volver a morir una muerte redentora, porque Cristo ha cumplido toda la ley de Dios, ha satisfecho la justicia del Padre. Y ahora Dios nos perdona, nos declara perdonados, porque Dios imputa a nuestras vidas la obra consumada de Jesús. Carga sobre Jesucristo nuestros pecados y nos imputa su justicia. Carga sobre el Señor Jesús nuestra maldad y nos da por gracia su justicia. Es por sus llagas que nosotros venimos a ser curados. Que sea enaltecido el nombre del Señor. Llegamos a la presencia de Dios con nuestra maldad. Confesamos nuestros pecados. Hablamos la verdad de nuestra maldad delante del Dios que todo lo ve y que lo sabe desde antes. Y cuando una persona se confiesa delante de Dios y se aparta de su pecado, alcanza la misericordia. Y la misericordia no es ninguna otra cosa que nos ha nacido un Salvador.
que es Cristo el Señor. Llegamos a la oración sucios, confesamos nuestros pecados y el Señor lo que hace es cargar, imputarle al Señor Jesús nuestra maldad. Ya lo hizo en la cruz, Dios lo hizo. Por eso la palabra nos dice que la herramienta que el humano tiene, la herramienta, el martillo, la pinza, la tenaza, la herramienta que los humanos tenemos para apropiarnos de la obra que Dios ha producido a nuestro favor, es la fe. La fe es nuestra herramienta. Es la fe nuestra herramienta. Nuestra herramienta es la fe. La fe, nuestra fe recibe lo que Dios da. Nuestra fe recibe lo que Dios da. Es por la fe que somos salvos. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Es la fe nuestra herramienta, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, querido mío, yo tengo plena conciencia de que lo que estoy contando es la palabra de Dios, pero no solamente eso digo, sino que digo que es tan simple que un nene de 8 años, 9 años puede comprender esto. Esto es simple. Dios nos ama al tope todo el tiempo, como para ver nuestra situación desesperada. Dios nos ama como para que vea que nuestro destino eterno es lejos de Él, fuera del plan de Dios, fuera de la ciudadanía del cielo. Dios nos ama y ha enviado a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos ama, envió a Cristo a buscarnos como un pastor que busca a las ovejas hasta encontrarlas, como la mujer que buscó una moneda hasta encontrarla, como el padre del pródigo miraba al horizonte esperando el regreso del hijo. Dios nos ama, pero no se quedó en un amor retórico, no se quedó en un amor platónico, ni se quedó en un amor romántico. Dios nos ama como para haber encarnado el riesgo de probar que nos ama. Dios envió a su Hijo a morir una vil, cruel muerte de la cruz. Vil por lo traicionera, vil por lo injusta, vil por la forma impiadosa que los humanos lo trataron. Una muerte ignominiosa, horrenda. Una muerte horrenda por la crueldad a la cual puede llegar el corazón humano clavando a una persona en la cruz. Pero eso no es todo. Es una muerte irrepetible, porque sobre ese que moría en la cruz del medio, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, como para que Jesucristo, en medio del espectáculo de su muerte, en medio del episodio de su muerte, hablara con el cielo diciendo: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy, todo orante que ama al Señor, ora al cielo diciendo: Señor, te alabo porque abandonaste a Jesucristo para ampararme a mí. Lo abandonaste a Él por amor a mí. Hoy yo soy una hija del reino de los cielos. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Nadie me apartará de ahí. Mi vida está en las manos del pastor de las ovejas. Nadie nos apartará de su mano, porque yo hoy estoy al amparo del poder de Dios, porque Dios desamparó a Jesucristo un día. Fue su desamparo el que me ampara. Fue su desamparo el que me atrae, el que me trae a estar seguro en la mano del Señor. Nadie me apartará de Él. Nadie me apartará de su mano. Bueno, estamos frente a una verdad tan simple, pero tan ametrallada por la cultura dominante y tan ametrallada por la incredulidad de nuestro corazón, que por momentos tendemos a perder la alegría de haber sido redimidos. Y por momentos tendemos también a vivir una vida de segunda calidad. Una vida de segunda calidad a la luz de lo que Dios ha provisto en el Señor Jesús. Y me gustaba esta mañana que repasemos juntos lo que Dios nos ha dado para que podamos recuperar nuestro lugar
y podamos también recuperar nuestra vitalidad en el Señor y podamos volver a caminar en el poder del Espíritu Santo que nos ha hecho sus hijos para siempre. Bueno, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se reconcilia con Dios, aquel que acepta que Cristo ha muerto en la cruz por él y que le da su pecado para recibir la justicia de Dios, tiene vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda, tenga vida eterna. Y me gusta mucho ayudar a quien recorre la palabra a repasar que la Biblia no habla de que vaya teniendo vida eterna, que vaya ganando vida eterna, que vaya mereciendo vida eterna, que vaya alcanzando vida eterna, sino que la Biblia dice, tiene vida eterna. ¿Cuándo la tiene? ¿Cuándo tiene vida eterna? ¿Cuándo adquiere una nueva vida? Cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, el Señor habló con él y le dijo, hace falta que todos nazcan de nuevo. No te sorprendas que te diga, tienes que nacer otra vez. Hace falta nacer otra vez. Hay que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿cuándo nazco al Espíritu? ¿Cuándo se produce ese nuevo nacimiento? La palabra del Señor no dice que voy siendo nacido en el Espíritu, ni tampoco dice que voy mereciendo nacer en el Espíritu, ni tampoco dice que voy trabajando para nacer en el Espíritu, sino que dice que ocurre, que nace una vida nueva. ¿Cuándo nace? Bueno, si nos ponemos a repasar un poquito con el zapping de nuestras posibilidades, las cantidades de mensajes cristianos o pseudo-cristianos que se escuchan en estos días, nos vamos a encontrar con una variedad de propuestas en torno a este asunto de cuándo. Hay quien va a decir que voy ganando mi vida cristiana a través de la penitencia y voy ganando mi pertenencia al cielo a través de una vida penitente. Y mi vida penitente me va purificando para que yo finalmente pueda lograr a veces, a ver si puedo lograr llegar para eventualmente llegar. Y si no llego, voy a estar un tiempo en el purgatorio, aunque nadie sabe cuánto tiempo, con el propósito de que a lo mejor pueda alcanzar a entrar. Y esa idea de que por la penitencia voy alcanzando y siendo purificado para entrar, está instalada, cala, se escucha. No falta el otro que dice que cuidado que no me caiga de ahí, que puedo tener y perder, y tener y perder, y tener y perder, y tener y perder, y hay que ver qué pasa cuando el día que venga el Señor donde esté, si teniendo o perdiendo. Hay un ejemplo que lo cité el domingo pasado de memoria, que me gustaría ahora leerlo en las Escrituras. Es Lucas, el capítulo 18. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14, Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué pasó? Jesús refirió una parábola de 2 personas que se fueron a vincular con Dios. Una dice que oraba con sí mismo y otra ni siquiera podía alzar los ojos al cielo. Una se vanagloriaba de sí, diciendo, yo soy bueno, no soy como los demás, me porto bien, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y el otro oró diciendo, Señor, ten misericordia de mí, mírame con compasión, yo soy un hombre pecador. Y Jesús dijo, de cierto, ese hombre se fue a la casa, ¿cómo? ¿Cómo se fue a la casa? Justificado. Se fue a la casa, ¿cómo? Justificado. ¿Cómo se fue a la casa? Justificado. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Qué quiere decir que fue justificado? Quiere decir que a los ojos del Dios Altísimo, esa persona impía que se largó a orar sus impiedades, recibió justicia. Quiere decir que ese impiadoso que se largó a reconocer sus injusticias fue declarado justo por un juez en un fallo que no se puede corregir. Cuando el juez le dijo, vos no sos culpable, sos justo, inocente. No, inocente no, justo. ¿Por qué justo? Porque otro pagó en tu lugar. ¿Por qué justo? Porque hay otro que cargó tu condena. ¿Por qué justo? Porque la condena que te correspondía fue pagada por otro. Porque la carga de tu maldad, la condena que te correspondía, la cumple otro. Otro se aproximó porque te amaba a pagar tu condena. El justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. ¿Cuándo se fue justificado el hombre? En el primer momento. ¿Cuándo se fue justificado? ¿Cuándo? En el primer momento. ¿De qué justicia se fue justificado? De todos sus pecados. ¿Para cuándo? Para toda la vida. ¿Cuándo? En el primer momento. En el primer momento la persona se fue. Que se lo digo de nuevo. Le estoy contando una noticia de gran gozo, porque si hay alguna razón de gran gozo es que Dios nos perdona totalmente en el primer momento y anota nuestro nombre en el libro de la vida en el primer día y nos viste como hijos en el primer momento y nos da un calzado nuevo y un zapato nuevo y un vestido nuevo en el primer día. Y es en el primer día que ocurre todo lo que tiene que ocurrir. Dios nos declara justos. Que no te lo puedes creer, ¿no es cierto? ¿No es cierto que no te lo puedes creer? Pero de eso se trata crecer en la fe. De eso se trata leer la palabra diariamente. Para eso el Señor nos llama a orar, para que nos podamos creer lo que Dios nos ha regalado en Cristo, para que podamos vivir a la altura de lo que Dios nos ha hecho en el Señor. Somos sus hijos, su pueblo, lo hizo el primer día. Nadie nos robará lo que el Señor hizo. Claro que usted me va a decir, hermano, esta manera de hablar, la palabra que usted tiene, justifica al que vive una vida cristiana de segunda, justifica al que vive una vida cristiana liviana y incluye al que decide vivir una vida de baja calidad en el Señor. Usted está con esto boicoteando la pastoral de la iglesia.
porque las personas tendemos a aflojar las marcas y tendemos a vivir y tendemos a tolerar y tendemos a ser indulgentes con nosotros mismos. Bueno, yo comprendo bien que a los efectos de alguna mirada lo que estoy diciendo no es muy conveniente, pero esto es la palabra de Dios. Dios nos ha hecho justos el primer día y nos llama a vivir a la altura de la vocación a la cual hemos sido llamados. Y el Señor desea que sus hijos vivan como sus hijos, que nunca nos olvidemos que somos sus hijos y que andemos por donde andemos nos acordemos que somos sus hijos, que la sangre de Jesucristo ha sido derramada a nuestro favor. Y las Escrituras dicen que Dios vive por medio del fuego de su Espíritu en el corazón, en el hogar, en la vida de quien sabe que es de Cristo y vive a la luz de esa verdad. Yo soy del Señor, soy de Cristo, Él me compró. Bueno, pasaron los años, no sé cuánto, pasó el tiempo. Unos capítulos más adelante en el Evangelio de Lucas se da otro episodio que quiero que leamos juntos también. Es un momento más caliente, es el capítulo 23. Vamos al versículo 39. 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? De cierto te digo que ¿qué? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo fue justificado este? ¿Y quién era? El ejemplo de las Escrituras nos ponen delante de alguien al cual la cultura de su día juzgó como el peor, merecedor de una muerte de cruz. Los jueces de ese día lo sentenciaron a la muerte de la cruz. Pero no solo eso, tenía un amigo, un cómplice, un compañero que murió la misma muerte. El Señor Jesús era un tercero en ese episodio, no tenía nada que ver con el escenario de los otros dos, en el medio estaba ocurriendo otra cosa. Pero en el lenguaje de los dos malhechores que estaban muriendo, ocurrió un intercambio. Y el intercambio fue de uno que le dijo al Señor Jesús: Señor, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz. Si eres Dios, probá que eres Dios. Bajá, hacé lo que te digo. Decile a estas piedras que se conviertan en pan. Hacé lo que te digo. Descendé de la cruz, salvate a vos mismo y salvarnos a nosotros. Y el otro malhechor se confiesa literalmente
y le dice al amigo, ni aun tú tienes temor de Dios, estando en la mismísima condenación, ya estás en la hora de la condenación, estás crucificado, no tenés temor de Dios, ni aun en la mismísima condenación, estás condenado. El juez te condenó, pero no solamente te condenó, sino que ya estás clavado en la cruz. Ni aun tú temes a Dios estando frente a la mismísima muerte. Y le dice más, le dice su responsabilidad moral. Le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos a consecuencia de nuestros hechos. Está este hombre totalmente responsable, moralmente responsable, hablando absolutamente claro acerca de su carga moral. Está haciéndose totalmente cargo de su cuadro, diciendo, estamos acá porque merecemos lo que hemos hecho. Pero el que tenemos al lado, está muriendo una muerte que no es de él. Es una muerte que no le corresponde. Él está muriendo injustamente. Este es el Hijo del Dios viviente. Y le dice al Señor Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Dios del universo, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios nacido de María. Y le dijo a Jesús, teniendo en su corazón una catarata de adoración para dar, le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando como corresponde, como tiene que ver con tu abolengo, como tiene que ver con tu señorío, con tu soberanía, como corresponde a tu realidad, a tu deidad, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el rey? Le dijo, vas a tener que ir ganándote la salvación de a poco, vas a tener que ir haciendo méritos de a poco, vas a tener que ir purificándote de a poco. Y vamos a ver si más tarde, después, posiblemente algún día, Jesús le dijo, ciertamente te digo que a la tarde vas a estar conmigo en el paraíso. Que sea glorificado Jesús y que puedas tener en tu corazón la certeza resonante de quien ha comenzado en tu vida una buena obra, la ha de completar hasta el día de Jesucristo. Nadie nos apartará de la mano del Señor, nadie nos apartará del plan que Dios tiene para nuestra vida. No vale la pena vivir una vida a media máquina, ni vale la pena vivir una vida fría, tibia. Vale la pena vivir al fuego del Espíritu del Señor, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que podamos vivir a la luz del inminente regreso del Señor Jesús. Que cuando estemos mirando las noticias de la televisión y de la radio, nuestro corazón salte de gozo. Hemos de ver pronto a Jesús en su hermosura. Hemos de ver pronto al Señor. Que cuando estemos caminando la calle tengamos una palabra sazonada de esperanza, de certeza. Este mundo se cae a pedazos. El Rey vuelve, el Rey vuelve. Y podemos juntos esta mañana inclinarnos como si fuéramos el reo más reo de todos los reos y decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí. Te doy gracias que te acordás de mí. Sé que te acordarás de mí cuando vuelvas en tu reino. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Nadie me apartará de ahí. Que el Señor bendiga tu vida y afirme tu fe. Y puedas entender que Dios no juega, que el Señor no está jugando, que la gracia y la misericordia de Dios no depende de vos, ni depende de tu ánimo, ni depende de la fortuna de tu vida, ni depende de tu educación, ni depende de la suerte económica que estés viviendo. Dios ha trabajado por amor,
movido por su misericordia, y nos convida a participar de la herencia a la cual el Señor nos ha llamado. Nos invita a recibir por la fe el linaje al cual nos ha convocado. Nos dice las Escrituras que nosotros somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo que Dios ha comprado por medio de la sangre de Jesús para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos tiene en esta tierra como misioneros, nos tiene en nuestro barrio como luz, nos tiene en nuestro trabajo, en el sanatorio o en el hospital donde vayamos, o en la circunstancia de vacaciones donde estemos o donde quiera vayamos. El Señor nos tiene para probarle a este mundo que hay perdón por la sangre de Jesús. Dios nos tiene para probar que hay misericordia en Cristo. Dios nos tiene para probarle a este mundo que Dios vive, que Cristo vive. Y nosotros somos los llamados a predicarle a este mundo. La sociedad nos aborrece, la sociedad nos resiste, la sociedad nos critica, la sociedad nos aísla, porque nosotros somos como una mosca blanca en medio de sus banquetes. Nosotros estamos proclamando que el juicio de Dios vuelve, que pronto habrá juicio, que Dios va a llamar a las naciones a juicio, y las personas que se están comportando en estos días como que no hay Dios, que cada una puede hacer lo que quiere sin que sus conductas tengan consecuencias morales, habrán de dar cuenta delante del que vive y reina. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y el pueblo del Señor anda por la vida para hacer saber: Cristo vive. Esta semana llovió. ¿Y cómo? Y en el medio de la lluvia salió el sol. Y en la ciudad hubo un inmenso arco iris. Cuando apareció el arco iris, una persona dice: mira qué lindos colores, y le saca fotos. Un científico dice: mira qué conjunción entre el agua y la luz solar, cómo se descompone el haz de luz. Un hijo de Dios dice: Dios vive. Dios le prometió a Noé un arco iris y le dijo que nunca más él iba a destruir la tierra por medio del agua. El arco iris es una prueba de la promesa de Dios. Cuando está lloviendo y el sol brilla, en el cielo hay un arco iris. Y cada vez que aparece ese arco iris, todo el pueblo de Dios en el universo entero, en la tierra entera, dice: el Señor está presente, Dios está presente.